Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Comunidad LGBT+, avances y retrocesos. Iniciamos los primeros meses del año con muchas noticias sobre este tema. El tiempo avanza y las acciones emprendidas a favor de la comunidad van tomando cuerpo en el concierto mundial. Sin embargo, queda mucha tarea por realizar, sobre todo en algunos estamentos sociales y religiosos donde todavía se resisten a poner en la mesa del diálogo los temas e intereses integradores inherentes a esta comunidad. ¿Qué tanto se avanzó en este asunto de interés general? ¿Cuáles son los obstáculos a vencer para que se alcancen los objetivos de corto y mediano plazo? Para responder sobre lo planteado y explicarnos a fondo la actualidad de la comunidad, hemos invitado una voz autorizada para hablar sobre el tema. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy no es la excepción, es un tema que queremos tocar año con año para ver precisamente los avances y los retrocesos o los congelamientos, porque a veces hay cosas que quedan estancadas y no avanzan sobre la comunidad LGBT y más. Invitamos a un experto que ya lo tuvimos la vez pasada en el programa y le agradecemos otra vez su presencia. Es el licenciado César Espinosa. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, César. Gracias. Tú estás como director del COCUT. Así es. ¿Por qué nos explicas un poquito qué es el COCUT y cómo actúa? Claro, COCUT es una asociación civil que trabaja por los derechos de la comunidad LGBT, haciendo incidencia política, brindando estos servicios que mucho del gobierno y la sociedad como que nos ha dejado relegados. Atención psicológica, referencias, atención médica, psiquiatra para las personas que ahora sí buscan acceder a estos servicios sin este miedo o ansiedad por ser juzgados o castigados, porque sí es algo que nos ha tocado mucho. Ofrecemos grupos de apoyos, en su momento apoyábamos con lo que eran pruebas de VIH, en fin, varios servicios que se han ido modificando con el paso de los años. Somos una asociación civil, no somos de gobierno, entonces atendemos ahora sí que a público en general, pero nos enfocamos en población de la diversidad sexual. Y tienes, me decías fuera del micrófono, 12 años ya tiene el COCUT. Así es, este febrero cumple ya 12 años la asociación. Muy bien. César, ¿podemos hablar de la comunidad, mejor dicho, puede presumir de avances en el tema de igualdad, en el tema tan amplio que es? Claro, sí podemos hablar de logros. El año pasado lo cerramos con lo que fue matrimonio igualitario y con lo que era que la discriminación tenga vinculación, que esta parte donde si se manifiestan discursos desde la parte de la discriminación pueda proceder legalmente. Posteriormente nosotros tuvimos la entrevista aquí en julio del año pasado. Claro. Posteriormente, ese mismo mes a finales, tuvimos ya lo que fue la tipificación de los crímenes de odio. Eso es que ya se añada el agraviante por la identidad de género, por la orientación sexual, algo que no existía. No existía. Todos los casos de crímenes de odio que se registraban en el Estado entraban como crímenes pasionales o se perdían, terminaban en el congelador. Ahorita que ya existe esta pauta, ya nos permite exigir a las autoridades que empiecen a poner atención a estos casos. En ese caso específico, en el balance, es positivo, se avanzó. Exacto. Okay. De ahí también que se cerraran con iniciativas que aún pues, en este ejercicio político pues, están pendientes de aprobarse, pero ya están ahora sí que a mitad de camino. Estamos hablando de lo que son identidades de género, que se aprueben y se validen las identidades, que se pueda hacer este cambio como un mero trámite en el acta de nacimiento, lo que sea la prohibición de las ECOSIX, que son los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género, y también hay un reglamento para la atención a la población LGBT. Todos esos están en puerta. Si hablamos de que hay logros que van a llevar su tiempo, probablemente nos toque batallar con estos que están ahí pendientes, pero pues ahí va poco a poco. Ahora, unas preguntas de corte básico. Por ejemplo, nace una persona con el sexo masculino y el día de mañana decide cambiar de sexo. ¿Cómo figura en el papel? El acta de nacimiento figura
como que nació de una manera, pero ¿cómo se actualiza eso? Sí, nada más se hace lo que es la modificación de nombre y género en el acta. El acta primigenia, que es esta donde viene el sexo por nacimiento o sexo asignado, queda guardada. Siempre va a estar y estas futuras actas van a salir ya con los nuevos datos. Si hay una modificación que se está buscando que desaparezca, y es que en las actas, en las nuevas actas sale una leyenda donde dice que esta acta siguió un proceso de rectificación de nombre y de género. De ahí estamos hablando que está visibilizando que la persona hizo una transición, que hizo una rectificación y muchos activistas consideramos que es violatoria de los derechos humanos porque al final existe ya un acta primigenia que está guardada, no es necesario incluirla en esta. Entonces ahí es más o menos la modificación que se busca, que sea un procedimiento como cualquier otro. Si usted o yo vamos a modificar nuestros nombres en el acta, pues un procedimiento normal, pero porque a las personas con identidades identidades trans se les piden muchísimos protocolos extras. Incluso estábamos revisando y se les piden testigos de su transición. Y se nos hizo algo absurdo porque precisamente en esta analogía jugábamos como, ¿por qué para el matrimonio no piden lo mismo? A ver, que vengan testigos que conozcan a la relación de todos los años que haya durado. Porque es hasta un cierto punto absurdo y porque para identidades trans sí están solicitando. Pero en este caso sí lo exigen. Sí lo están exigiendo y es así como que, pues no, o sea, tienen que eliminar todo eso, pero pues esperemos con que pasen estas leyes e iniciativas de identidad de género, se eliminen todas estas cuestiones. Lo dijiste de manera muy rápida, pero lo de no esto, sino lo que hablamos hace 3 minutos, hablabas de los matrimonios igualitarios. ¿Qué se logró ahí específicamente? Claro, el matrimonio igualitario se logró que sea un procedimiento como el matrimonio de una pareja heterosexual. Esto es que ya no necesitáramos acudir a un abogado que nos haga el oficio de amparo, acudir a la Comisión de Derechos Humanos a levantar una queja y que el procedimiento durara de mínimo 3 meses a máximo años. O sea, ahí como que ya accedimos a este procedimiento básico y rápido hasta un cierto punto como cualquier otra persona. Entonces ya ahora sí que podemos acceder sin ninguna limitación que de tiempo o dinero, porque el contratar un servicio de abogados y que sacar este amparo lleva una inversión todavía más. Entonces sí, ya hablamos de que ya es algo accesible para la población que desee y esté buscando este derecho. O sea, va una pareja del mismo sexo y ya puede... Claro. Eso está ya, la ley lo... Así es, y precisamente algo que nos da de ganancia es que esté en ley, es que antes de que fuera ley era un acuerdo del municipio. Entonces dependía mucho del municipio si quiénes estaban al cargo, quién estaba enfrente de la dirección de un registro civil para ver si se nos abrían las puertas y nos permitían el acceso o tendríamos que recurrir a algún abogado. Entonces ahorita ya nos da la certeza jurídica y legal de acceder a esto sin ningún inconveniente. Y en términos no tan amables como la cuestión de la violencia, ¿podemos decir que hay menos violencia de género o sigue en eso no hemos progresado mucho? Claro, lamentablemente es difícil para mí decir si ha aumentado o simplemente es más visible. Lamentablemente Baja California hay varias asociaciones civiles que pertenecen a un observatorio de crímenes de odio y de ahí es que se tiene un registro desde 2017 a la fecha sobre tanto atentados como crímenes de odio. Baja California acumula 27 casos. Y de estos 27, 17 fueron en 2020 y 2021, o sea que sí ha habido una alza en cuanto a crímenes. Estadísticamente está demostrable, claro. Exacto, ha habido una alza desde esa parte, pero también desde la parte en la que son más visibles. Tal vez no aquí en Baja California, pero por ejemplo, venimos de estos eventos en Ciudad de México muy recientemente, lo que sucedió en el parque de Six Flags, un beso de una pareja lésbica en un barrio también de la Ciudad de México donde se culminó en golpes. O sea, estamos hablando de que sí está saliendo más a la luz que tanto si están siendo más visibles estos casos como también están aumentando los números. Ese beso produjo una manifestación en contra y terminó a los golpes. Sí, en ese momento fueron 2 eventos separados. Este del beso fue en un barrio de ahí de la Ciudad de México y sí fue donde se terminó a golpes. El del parque de diversiones fue un evento en el que se llevó una manifestación y precisamente hacer este besotón donde mediante los besos se manifestara una
protesta de esta política hasta un cierto punto incongruente por parte del parque. Entonces sí fue como más o menos del movimiento que ha habido, y estamos hablando de Ciudad de México, la meca de los derechos LGBT, cuando aquí en nuestro estado pues apenas estamos empezando. Entonces lamentablemente sí podríamos hablar de que sí ha existido tanto una mayor visibilidad como un aumento hacia los crímenes de odio en general. Eso te iba a preguntar, es decir, estamos situados en lo que llaman los estados, o lo que algunos dicen provincia, estamos un poco más rezagados que la Ciudad de México. Claro, sí, okay. En materia de la gran mayoría de las leyes estamos muy rezagados. O sea, estamos hablando de que, si no me equivoco, el matrimonio se logró desde el 2012 o antes en la Ciudad de México, y no es hasta el 2021 que lo conseguimos aquí en Baja California. Entonces estamos hablando de que aún nos están quedando atrás muchísimas leyes. Ahora estamos hablando de muchísimos protocolos que se tienen que seguir actualizando, empleando. Esta propuesta que hay de un reglamento aquí en el municipio, precisamente es lo que busca, que médicos no puedan obstruir a la población LGBT a donar sangre, por ejemplo, porque seamos LGBTs, que es algo que sigue ocurriendo. Claro. Por ejemplo, a las personas intersexuales, que se les someta a procesos quirúrgicos innecesarios. Estamos hablando también de que no se les permite a las personas trans acceder a un empleo digno, porque sus identificaciones no coincidan con... Sí, porque existe ese prurito que por otro lado habrá que entender de que llevará su tiempo. ¿Cuánto? No sé. Lo importante es que se logre, lo importante es que... Porque sí, estamos cambiando años de costumbres, ¿no? Exacto. Años de educación, años de... Entonces, de golpe, bueno, no es de golpe, porque ya llevan muchos años ustedes también en esto, pero... También pretender de que esté todo, que sea todo como uno quiere en este momento es difícil. Claro, yo creo que va a llevar su tiempo. ¿Y cuándo empezó esta lucha realmente? Tú eres muy joven, pero ¿cuándo empezó esta lucha que tú tengas conciencia de que se ha hecho masiva? Y me refiero a mediática, me refiero al golpe mediático que produce los cambios que ustedes quieren. Claro, mediático tal vez unos 4 años, pero estamos hablando de que sí, desde los 90, pues está todo este movimiento que hay atrás desde algo que yo les comento mucho a las personas. Eran los 60, si no me equivoco, cuando estaban las redadas en Estados Unidos. En Tijuana no terminaron hasta el 91. Estamos hablando de que todavía seguían existiendo estas prácticas, y todavía existen por parte de muchos policías el exceso de fuerza. O esta parte donde este tan afamado faltas a la moral, que no aparece en ningún código, pero es algo que, como bien lo menciona José, es algo que entendemos que va a ser progresivo este cambio, pero sí es nunca quitar el dedo del renglón y estar atento a señalar todos estos casos puntuales donde sigan sucediendo estas discriminaciones. Ustedes, César, realizan tareas de difusión de lo que ustedes hacen, me imagino, en distintos medios. Este es un medio para ustedes, pero visitan las estaciones de radio, se mueven en las redes. ¿Qué hacen para difundir todo esto? Claro, principalmente es redes sociales. Sí, a veces nos invitan, por ejemplo, hay que reconocer que aquí sobre la mesa hace un espacio constante que nos invitan, y les agradecemos que nos abran la puerta a dar la información. Hay otros espacios que curiosamente lo hacen nada más en el mes del orgullo, y hay veces donde pues buscamos que sea más la presencia, y por eso lo empujamos mucho más en redes, para que de ahí se vaya haciendo como que el almacenamiento de toda esta información, desde la cuestión de iniciativas políticas, desde la incidencia, así como servicios para la comunidad. Qué bueno, quiere decir que sí entiendo que los medios hasta tienen un costo, es más difícil moverse, y no está todavía debidamente concientizado el medio de decir, bueno, es una manifestación social, hay que cumplir con ella, ¿no? Yo entiendo que las redes son en este momento para ustedes y para mucha gente que no tiene recursos para moverse en medios ortodoxos, sí eligen las redes como para mandar sus comunicados y especialistas que hablen sobre el tema, ¿no? Porque también a veces nosotros aquí tocamos varios temas e invitamos psicólogos o psiquiatras y al final terminan uno hablando de este tema, de la comunidad y cómo se está moviendo y los progresos que tienen. Y bueno, en el balance, insisto, aunque vemos que hay
como decimos en el comienzo del programa, avances y retrocesos, pues también por eso nos gusta dar una vuelta a ver cómo va todo. Claro. Me están llamando a un corte, César, pero no te me vayas, está interesantísimo esto. Y usted también, quédese ahí y nos espera unos minutos, estamos con usted. Gracias. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en este tema siempre interesante de la comunidad LGBT y más. Y bueno, tenemos aquí la visita de un experto que nos está dando una semblanza de lo que ha sucedido en el último año y no perder de vista cuáles son esos avances, cuáles son los retrocesos, si es que hay, y también, como decíamos recién, si todo sigue igual, que sería lo peor que nos puede pasar a todos. Debemos avanzar. Por eso, fuera de micrófono, hace un rato hablábamos del pesimismo u optimismo que puedas tener con respecto a los avances, César. Claro, sí, es muy difícil. Okay, por un lado, la lucha por los derechos humanos sabemos que es una lucha que se va a ganar, independientemente si somos la comunidad LGBT, las mujeres, las comunidades indígenas. O sea, sabemos que cuando hablamos de derechos humanos, claro. Es algo que se va a lograr. Claro. Sin embargo, sí reconocemos que a mayor es el progreso, mayor también son las muestras de rechazo y de resistencia. No por algo hablábamos hace un momento antes del corte, precisamente de esta alza que ha habido en crímenes de odio. O sea, sabemos que se puede lograr, pero lamentablemente, y creo que eso es lo que podría decir que no soy optimista, es que mi primer pensamiento es cuánto nos va a costar. O sea, probablemente cuánto esfuerzo, cuánto cansancio por parte de activistas, de grupos, incluso cuántas vidas también pudiera llegar a costar este progreso. De ahí entonces que sería el llamado a las autoridades precisamente a trabajar en precisamente demostrar que este avance y este progreso no va a implicar un costo extra, porque podría decir que sería optimista si nada más fuera ganancia. Claro. Y sé que va a haber una ganancia, pero también va a haber una repercusión social. Y lo estamos viendo, o sea, ha habido muchos discursos recientemente en Mexicali, lo que pasó en esta veda electoral, que actualmente ya el obispo ya tiene posiblemente legalmente vaya a haber una consecuencia. Nada más están revisando pues cuál va a ser la sanción. Pero es precisamente esta parte en la que sabemos que los grupos van a responder con mayor fuerza ante este avance. Entonces, sé que es una lucha que se va a ganar, pero sí me genera esa incertidumbre. ¿Sigue siendo la iglesia el obstáculo? Principalmente sí. Sí, desde esta parte en la que son los que siguen dando estos discursos, que los siguen manteniendo, y pues muy de la mano, o sea, los partidos que tengan esta inclinación religiosa o de derecha, que lo hemos visto, que es lo que comúnmente Baja California tiene su historia. No estamos hablando de que tiene una historia política que ha estado en estos partidos de corte religioso. Entonces, actualmente sí vemos que existe esta parte en donde empiezan a perder sus privilegios. Que actualmente probablemente existe una ascensión para este clérigo. Habla de un avance donde se tiene que trabajar más en esa separación de iglesia y Estado. Entonces, sí, siguen siendo la mayoría, pero esperemos que se visibilice que es precisamente lo único que buscamos es la separación iglesia y Estado. No estamos aquí para difamar ninguna creencia ni ideología nunca. Eso no construye, claro. Exacto. Claro. Está bien. Entonces, la cuestión es, yo veo más apertura, me parece, desde afuera, que hace 10 o 15 años. Había una cerrazón bastante más sólida. Claro. Y ahora es un poco más apertura, porque he tenido aquí en este programa invitado padres y los jóvenes, por cierto, pero con una otra apertura de mente, y esto creo que puede llegar a favorecer por lo menos el trato entre pares, ¿no? Que es lo que conviene en estos casos. ¿Qué acciones inmediatas y continuas realizan ustedes, César, en el COCUT? Y no solo en COCUT, sino ahora sí que como sociedad en general me atrevería a decir, una es la cuestión de seguir en esta incidencia política.
las colectivas trans están muy al pie del cañón precisamente en cuanto a estas iniciativas que están puestas ahora sí que en pausa o no en pausa, pero que están ya próximas a votarse en algún momento. Están precisamente tanto de hombres trans como de mujeres trans trabajando en apoyar a la comunidad mientras a que accedan a estas rectificaciones sin acudir precisamente a los amparos, a que sean también procedimientos donde no se les vulneren sus derechos o sus identidades. Estos grupos les apoyan, hablamos de Centro Ser, de la Unión Trans Tijuana, la Baja Trans, o sea, varias agrupaciones que han surgido. Hay agrupaciones que trabajan también en la cuestión de salud, que aunque el VIH no es un tema exclusivo de la comunidad LGBT, sí se ha hecho como esta parte de trabajo, incidencia especial entonces grupos como AHF, Victoria, se trabajan en eso, o sea, la pandemia y las fiestas que acabamos de pasar no han sido una pausa para todas estas asociaciones seguir trabajando. Nosotros por su parte sí seguimos desde esta incidencia política, principalmente también en recibir denuncias y empezar a generar estas articulaciones para que lleguen a los funcionarios, para que lleguen a quienes les den este seguimiento sin que sean vulnerados. A nuestras filas se han sumado unos abogados que ahorita llevan todo ese seguimiento y están súper preparados para no dejar que, así que nadie les detenga. Entonces esta parte en la que el trabajo ahí sigue y va a estar todavía. Entonces esta parte en la que son cosas a corto plazo que se siguen trabajando sin quitar del dedo del renglón de todas estas iniciativas y leyes y reglamentos que tienen que votarse y que sabemos que se va a ganar, pero pues que va a llevar su tiempo. Claro, va a llevar su tiempo. Ahora, César, estamos en frontera. ¿Cuál es la relación de la comunidad de este lado de la frontera y de aquel lado de la frontera? En Estados Unidos, digamos San Diego, a Los Ángeles, donde llegue el brazo de la comunidad que está en todo el mundo, pero en relación con ustedes, ¿cuál es la conexión? ¿Hay participación mutua o cómo es esto? Claro, regularmente el apoyo que principalmente hace la comunidad LGBT de San Diego, de este otro lado de la frontera, es más desde este apoyo de donaciones, ahora sí que dar esta parte de la beneficencia, es que cómo lo hacemos para apoyar desde recursos, desde algunas aportaciones para el resto de la comunidad. Porque si hay algo que entender es que pues lamentablemente a cuestión de incidencia legal pues no pueden. Claro. Pero sí desde esta parte de pues o sea, muchas de las agrupaciones reconocen que en México no hay como este apoyo por parte de las asociaciones, que tenemos que valernos por nuestra propia cuenta. Claro. Entonces ahí es donde entran muchas veces, pues o sea, generemos algo que beneficie tanto a tu asociación, pero obviamente a la población. Hacer algo para que recauden fondos, para que puedan seguir apoyando a estas personas. Entonces muchas veces así es cómo se traduce el trabajo, desde esta parte de seguir colaborando en cuanto a donaciones, beneficencia. Muchas veces sí se generan también pláticas, conversaciones, talleres, ahora sí que lo que sería el trabajo binacional. Por ejemplo, sí está lo que es la red binacional de asociaciones que trabajan contra el VIH, y son varias agrupaciones aquí de Tijuana, como otras tantas de San Diego, y buscan qué es lo que pueden hacer para que las personas continúen con sus tratamientos, con la atención digna, con todo esto. Igual hablamos de poblaciones trans, donde muchas veces es apoyarles en cuanto a testimonios, en cuanto a qué es lo que... donaciones también principalmente como de ropa. Claro. Para ahora sí que, pues estás en tu transición, mira, yo tengo toda esta ropa, te puede servir. Sí, todavía está esta parte de... Entonces sí hay una participación bastante fuerte. Claro. Ahora, en San Diego existe una especie el símil de COCUT. De hecho, sí, existe, me atrevería a decir que existe muchísimo más que, o sea, nosotros somos como un departamento y ellos son, ahora sí que muchísimo más que el LGBT Center, hay asociaciones translatinas, toda esta parte en la que existen muchísimas más agrupaciones. Allá ahora sí que podemos decir que sí tienen un desfile del orgullo que es ahora sí que prácticamente un festival, cuando aquí es una marcha hasta un cierto punto pequeña en la zona centro. Entonces sí existe muchísimo más allá en San Diego, y es esta parte en la que se acercan muchas veces desde esta abundancia que ellos tienen, como pues que podemos compartir con los hermanos de la frontera. En concreto ayudan entonces, sí ayudan. Bueno, la conclusión para en 2 minutos que nos quedan es que se sigue avanzando, siguen ustedes, por lo que veo, preparándose mejor con un grupo de abogados,
Es decir, en ese sentido ustedes han avanzado bastante. Bueno, y va a haber otras cosas que habrá que seguir luchando, seguir difundiendo y ver hasta dónde puede oficializarse el cambio que se desea en la sociedad. Pero Claro. bueno, César, muchísimas gracias. Ya sabes que aquí regalamos libros para entretener Gracias. la mente, así que te regalo un libro sobre la mesa. Muchas gracias. Y te agradezco muchísimo que hayas venido y nos pongas algunos puntos en claro que uno no conoce a fondo y me gusta que el auditorio también esté enterado de todo esto. Claro, Así que, no, al contrario, gracias a ustedes que nos abren la puerta año con año, o sea, y no nada más en el mes del orgullo, sino precisamente como Muchísimas voy gracias. a hacer esta recapitulación de cómo terminamos un año y lo iniciamos. Gracias, César, muy amable. Y a usted, gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana con otro tema de interés. Buenas noches.